Y acá podemos ver cómo es que funciona el circuito regulador de voltaje. Ahí podemos ver que regula perfectamente bien los 36 voltios a casi 3 amperios. Si quieres saber cómo hice esta fuente regulable desde 0 hasta 36 voltios a 3 amperios, quédate porque este video va a estar muy interesante. Muy buenas tengan todos, quienes habla Rafael Cáceres, bienvenidos a un video más aquí para Electron Technology. Y también para el canal de Transistor Z World, ya que lo voy a subir también a mi canal secundario. En el video del día de hoy vamos a ver lo que es un proyecto que yo ya les quería traer hace mucho y ya les había dado un adelanto que hice en un video de 4 minutos, que era una fuente basado en transistores. En ese video yo usé una configuración diferente, usaba 3 transistores, 2 en cascada como este, o sea Darlington, y un tercer transistor que era la tapa de control, que controlaba la base de este transistor, pero de una forma diferente. Controlaba la base a través del colector y no a través del emisor, como tenemos acá. Vamos a ver el circuito así de forma bien rápida para después poder ver la parte práctica. Primero tenemos lo que son nuestra fuente. Tenemos acá 36 voltios positivo aquí, y acá tenemos lo que es nuestro negativo, ¿de acuerdo? Está acá. Este es nuestro negativo. Tenemos nuestra carga, que es un circuito resistivo, una carga resistiva, una carga de resistencia, que ya también les mostré a ustedes en otro video cómo hice esa carga resistiva, que por cierto es muy útil. Es algo grande, pero es muy útil y soporta bastante potencia. Tenemos acá un arreglo de 3 resistencias que yo usé. Aquí dice 15 ohmios porque ese es el total que da, pero yo usé una resistencia de 33 ohms, de 34, que es esta del medio, y de 47 ohms, que más o menos da unos 15 ohmios según lo que mide mi multímetro. Usé 2 transistores, un CD3055, que es un NPN si no estoy mal, de un televisor CRT, que es un transistor horizontal, que es este que está acá. Es este primer transistor, que lo que va a hacer es controlar la primera etapa de control y la etapa de preamplificación de nuestro circuito regulador. Y este segundo circuito, que no recuerdo realmente, perdón, este segundo transistor, que no recuerdo realmente su nomenclatura ahora mismo, es este transistor de acá, este segundo que tenemos acá. Tenemos este arreglo de resistencias, tenemos P, que es nuestro potenciómetro, aquí está, este es el potenciómetro, y después tenemos las resistencias. Puse así en paralelo porque aquí va a pasar más o menos unos 300 miliamperes, ya que este transistor consume bastante en la base cuando se lo usa como colector común. Entonces puse 3 transistores y, perdón, 3 resistencias, y son esas resistencias que ustedes ven ahí. Después les muestro un detalle. Cada resistencia, por cierto, es de 2.8 watts, que son resistencias recicladas. Después tengo una sola resistencia, que como pueden ver ahí, es una resistencia de 33 ohms. Esta resistencia también es de 2.8 watts, aunque aquí ya no consume mucho, solamente consume 1,7, 1,8 watts más o menos. Perfectamente pueden usar una resistencia de 2 watts y les va a funcionar, o 2 watts y medio. Y el transistor que va a hacer el mayor esfuerzo es este. Este es el que va a manejar en realidad los 36 voltios y 2.7, 2.8 amperes que me puede entregar una fuente que tengo ahora mismo. En realidad esta fuente puede soportar fácilmente hasta 15 amperes, ya que ese transistor que tengo allá es un transistor pues antiguo y bastante potente, que era de un televisor de los de tubo de antes, y soporta, al menos ese transistor soporta fácilmente hasta 15 amperes. Pero hay una mentira aquí en esta configuración, que es de colector común. Este transistor no soporta en realidad esos 15 amperes, soporta realmente menos, 12, entre 10 y 12 amperes. Y siempre vamos a tener un voltaje que se va a quedar entre colector y emisor, como les voy a mostrar. Después, a través del emisor va conectado lo que es nuestra carga, ¿de acuerdo? Y nuestra carga a tierra. Así que vamos a ver en la parte práctica. Bueno, acá ya tenemos la parte práctica de lo que es nuestro circuito. Y vamos a ver primero lo que tenemos acá en la protoboard. Acá ya más o menos les puse. En realidad lo que tenemos en la protoboard es muy sencillo. Tenemos las 3 resistencias de base. Tenemos esta resistencia de 33, de 34 ohms y de 47 ohms, que nos da más o menos unos 15 ohms que tenemos acá.
¿de acuerdo? Esto nos da una potencia bastante grande porque consume bastante corriente este primer transistor. ¿De acuerdo? Este transistor a su vez va en serie a un potenciómetro que tengo acá. Este es el potenciómetro. Aquí está. Acá les voy a mostrar el potenciómetro. Es este potenciómetro de acá. ¿Ven? Ahí está. Este es nuestro potenciómetro. Este es de 50K. Es bastante grande para el circuito. En realidad va a funcionar mejor si es un potenciómetro solamente de 10K o de 5K. Incluso va a funcionar muy bien y de forma precisa si es un potenciómetro de 1K. Porque acordémonos que este primer transistor es un preamplificador. No necesita manejar grandes corrientes en la base. Aún así, esto aquí consume bastante. Después tenemos lo que es esta resistencia de base, que es del segundo transistor que ya les voy a mostrar. Y esta resistencia de base está conectado a través del emisor del primer transistor y también a la base del segundo transistor. Tenemos un arreglo Darlington que podría presentarse fácilmente en una etapa de amplificador de potencia, pero aquí lo estamos usando como fuente. Y acá tenemos todo el cableado de lo que es nuestros dos transistores que van a manejar la fuente. Ahora les voy a mostrar. Ahí está. Como podemos ver, tenemos nuestros dos transistores. Tenemos base, colector y emisor. Base, colector y emisor. Los dos transistores son NPN. Solo que este transistor no va a sufrir tanto como este. Ahora les voy a mostrar brevemente lo que tenemos aparte aquí en la derecha. No voy a hacer ningún corte, les voy a mostrar todo así en vivo. Vamos a alzar acá la cámara para que ustedes puedan ver ahí. Acá tenemos a nuestro querido amigo, nuestra carga resistiva que ya hicimos en otro video. Esta es nuestra carga resistiva que tiene 4 resistencias, 4 botones y también pues un disipador de aluminio y un cuerpo totalmente de metal. Esta resistencia fácilmente pueden soportar 600 vatios cada uno. Creo que estos que son de vidrio, que están acá, estos que son de vidrio, creo que soportan entre 600 y 700 vatios, soportan un poco más que estos que son de hierro. Estas resistencias no son comunes, son de los hornos eléctricos, esos hornos que son eléctricos de 1500 watts o 2000 watts más o menos. Los saqué de ahí y soportan muy bien. Después tenemos dos multímetros. Vamos a acercar acá. Ahí está, tenemos después dos multímetros. Este, que es el rojo, mide el voltaje de la carga y este, que es el Trooper, mide la corriente. Así que ya vamos a dejar de hablar y vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahora lo primero que yo voy a hacer es prender las luces del multímetro. Vamos a prender acá para que se pueda ver lo que estamos haciendo. Y lo primero que voy a hacer es prender una resistencia. Vamos a prender esta de acá. Acá ya podemos ver que la primera resistencia consume 1.3 amperes. Y nos consume más o menos 33 voltios. ¿Vieron lo que pasó? Tenemos 1,3 amperes o 1,37 y el voltaje se cayó de 36 a 33 voltios. Miren lo que va a pasar ahora si yo agarro el potenciómetro y voy variando esto. ¿Ven? Tanto el voltaje y la corriente van disminuyendo. ¿Ven? Como el voltaje y la corriente van disminuyendo y acá lo vuelvo a aumentar. Voy a volver a prender acá la luz del multímetro para que se pueda ver. Ahí, bueno. Ahí está. 33 voltios. Y esto que tenemos acá es la corriente. 1,3 amperes. Voy a usar la segunda resistencia. A mí realmente no me preocupa que estas resistencias se calienten porque de hecho están para eso. Como les dije, es de un horno eléctrico. Y de hecho están hechos para soportar calor. Así que realmente a mí me da igual que esto se caliente. En realidad lo único que me preocuparía es que se derrita los cables, pero eso lo puedo cambiar. Cerramos la segunda resistencia y tenemos 1,6 amperes y acá ya está empezando a hacer ruido nuestra fuente conmutada y bajamos aún más el voltaje. Tenemos 20,5 voltios aquí. 20,5 y subimos a 1,6 amperes. Vamos a cerrar la tercera resistencia. 1,9 amperes y bajamos a 18 voltios. Ven, acá tenemos
18 voltios. Y si cerramos la última resistencia, tenemos 2,1 amperes y bajamos hasta 16 voltios. Entonces, ven acá. Bajamos hasta 16 y estamos consumiendo 2,1 amperes. Esto es más o menos 50 vatios más o menos aquí. A pesar de que son 3 fuentes lo que estoy usando, o sea, 3 fuentes en serie, cada uno realmente es de 2,1 amperes. Le estoy sacando un poquito más, pero el voltaje se está cayendo. Ven acá, el voltaje se está cayendo. Se cae de hecho más de la mitad. Ahora voy a cerrar todo esto. Vamos a cerrar todo esto y vamos a notar que el voltaje vuelve a subir. ¿Ven? Ahí tenemos 36 voltios y 0 amperios. Pero en el momento en el que yo cierre todo, el voltaje se vuelve a caer a 16 voltios y la corriente se vuelve a ir a 2,1 amperes. Pero esto, incluso esto, lo podemos regular. Vamos a tomar acá lo que es nuestro potenciómetro. Acá tomamos nuestro potenciómetro y miren cómo esto, incluso aquí, lo podemos regular. Tanto el voltaje como la corriente. 100 mA, 170 mA. ¿Ven? Ahí. Y después podemos volver a poner todo como estaba. Obviamente vamos a poder regular más si es que no le exigimos tanta carga. ¿Ven? Ahí le quité 2 resistencias y esto volvió a 20 voltios y acá volvió a 1,6 amperes. Vamos a quitar otra resistencia. Ahí, la tercera resistencia. Y miren, tenemos 1,3 amperes y 33 voltios. Vamos a prender acá el multímetro para que ustedes puedan ver bien de lo que les estoy hablando. ¿Ven? 1,3 amperes, 1,38 y 33,9 voltios. Incluso esto lo podemos regular. Acá yo les voy a mostrar que incluso esto nosotros lo podemos regular. ¿Ven? Ahí está. Desde 0 hasta 33 voltios, que en realidad son hasta 36. Ahora que ya vimos cómo funciona, les tengo que explicar algo así de forma muy rápida para que el video no sea demasiado largo porque ya llevamos 12 minutos. Hay un problema con este circuito. Lo más recomendable es agregarle a este transistor otro igual para que pueda manejar no más corriente, si lo vamos a usar a esta misma corriente, para no forzar demasiado el transistor, porque lo que nosotros estamos haciendo es dividir el voltaje. Estamos creando un divisor resistivo entre nuestra carga de resistencia y el propio transistor. Por eso es que el voltaje se cae hasta 16 voltios. Pero en realidad lo que está pasando es que estos 16 voltios se le van a las resistencias y el otro más o menos 14 o 15 voltios más o menos, los otros 20 voltios, porque son 36, los otros 20 voltios se le caen al transistor y esto para el transistor es fatal. Si todo el tiempo lo estamos haciendo trabajar así, se va a quemar, por más de que tenga un disipador. Este transistor no, este realmente es simplemente como la tapa de control. Este transistor perfectamente puede ser uno de un encapsulado TO220 o TO126, no es necesario que sea de este tamaño. Pero como para mí fue muy fácil usar estos que son grandes y además de que los tengo gratis porque los reciclo, no hay ningún problema con que se me quemen. Pero para muchos de ustedes puede ser caro conseguir esto, o al menos en mi país fácilmente uno de estos cuesta unos 80 a 100 mil guaraníes, que son más o menos unos 9 o 13 dólares. Y pues estar quemando transistores de 13 dólares pues tampoco es algo económico. Pero como les dije, tienen que tener eso en cuenta. Si logran conseguir transistores, 2 o 3 transistores más, fácilmente pueden manejar más corrientes y el voltaje no se va a caer tanto. Otra recomendación que les doy es que usen un voltaje en vez de que sea, no voltaje, perdón, no, un transistor en vez de que sea NPN, que sea PNP, porque los transistores PNP no generan tanta caída de voltaje entre colector y emisor cuando lo usamos de esta forma, pero estos que son NPN sí. Como ya vimos, son 16 voltios nada más lo que le caen a la resistencia y los otros 20 se van para el transistor. De hecho, acá les voy a volver a mostrar para que puedan ver.
Ahí podemos ver, ¿ven? 16 voltios. Y estos 16 voltios le caen a la resistencia y los otros 20 se van para el transistor. Y solamente tenemos 2,1 amperes. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado con esto y hay que tener en consideración. Respecto al circuito de las resistencias, realmente no hay mucha ciencia acá. Obviamente acá falta agregarle un capacitor aquí, otro capacitor acá. Y originalmente yo había hecho en el primer video, que les voy a dejar acá abajo, un tercer transistor que estaba colocado acá. Pero ¿qué pasó? Se me quemó el transistor. El transistor era igual que este, un 5018, creo que era un C5018, y era similar a este, y se me terminó quemando. Se me quemó realmente porque el transistor de por sí ya no funcionaba, pero como les dije es mejor usar 3 transistores, pero de funcionar, funciona. Y de hecho este es un proyecto que yo estoy haciendo, este ya es el video definitivo. Probablemente no haga otros videos sobre fuentes con transistores, porque este es el que yo quiero usar ya como la fuente definitiva que yo tengo. Estaba haciendo otro que era con LM317 y otros integrados, pero no me han dado muchos resultados, aparte de que tampoco puedo sacarles mucha corriente. Ahora les voy a mostrar lo que es la fuente. Aquí tenemos lo que son la fuente que yo estoy usando. Discúlpenme si el fluorescente de acá les arruina un poco el video, pero será breve. Tenemos este cargador de acá, de 12 voltios. Aquí hay otro cargador, solo que el cable es largo y el otro cargador está acá en la mesa. También es de 12 voltios. Y este tercer cargador que también es de 12 voltios. Ese pip que escuchan es de este cargador que me está avisando que estoy sobrepasando el consumo de corriente. Y simplemente lo que hice fue ponerlos en serie para tener 36 voltios. Lo ideal con esta fuente serían realmente usar fuentes de PC, esas que son de escritorio, porque esas soportan, primero soportan mucha corriente y segundo tienen protección contra cortocircuito. Estos que les mostré no lo tienen, simplemente se queman. En fin, esto era lo único que yo quería mostrarles a ustedes, cómo podemos hacer una fuente regulable usando solamente transistores. Y como pudimos ver, es un circuito bastante sencillo. Acá realmente no hay mucha ciencia. En el caso de que queramos calcular esto es muy fácil. Por ejemplo, si vamos a calcular acá, siempre hay que tener en cuenta algo. La corriente de colector es igual a la corriente de emisor o aproximado. Si acá va a pasar por emisor, digamos, 2,1 amperes, más o menos acá en el colector vamos a tener 2 amperes, 1,9 más o menos, pero es bastante similar a la corriente de colector. El beta de este transistor es de 16 y el beta de este transistor es de 10. Siempre usen transistores que no tienen mucha ganancia, porque así van a evitarse exigirle demasiado al transistor y que no tenga que disipar mucha potencia. Después ya es muy fácil. Para hallar la corriente de base se divide la corriente de colector entre la corriente del beta. En esa división, se divide la corriente de colector entre beta, y en esa división tenemos la corriente de base. Y acá ya es lo mismo. Esta corriente de base que hallamos entre la división de corriente de colector y el beta, ahora va a ser la corriente de emisor. Y acá es lo mismo. Corriente de colector es igual a corriente de emisor o aproximado. Este tiene un beta de 10 y aquí ya sería hacer lo mismo. Si acá por ejemplo tenemos 500 mA entre emisor y esta resistencia, acá vamos a tener en colector más o menos unos 480, 490 mA. Nunca va a ser igual que la corriente de emisor, obviamente, porque se suma la corriente de base. Por eso es que les doy ese ejemplo de que varía un poquito. Y después ya es repetir el procedimiento de acá. Digamos que nos quedamos en 480 mA. Dividimos 480 mA entre 10 y tenemos la corriente de base de este transistor. Y después ya es muy fácil. Como este es un circuito que está en colector común, es muy sencillo. El mismo voltaje que vamos a tener aquí en la base, vamos a tener en el emisor. Y aquí en el emisor, el mismo voltaje que haya acá, vamos a tener en la base aquí también, el mismo voltaje. Y el mismo voltaje de la base de este transistor también lo vamos a tener acá en el emisor. Y por consiguiente vamos a tenerlo también aquí en nuestra resistencia. Pero como vimos, esto no es del todo cierto, porque 20 voltios le caen al transistor y 16 a la carga. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. El resto ya es muy sencillo.
Se calcula la resistencia, por ejemplo, yo acá tengo 36 voltios. Lo que yo hice fue muy sencillo. Digamos que me dio una corriente de 100 mA para la corriente de la base. Entonces lo que yo hice fue restar 36 voltios menos 35,5 más o menos, que la resistencia le caiga solamente 500 milivoltios, y lo dividí entre la corriente de base de este transistor, y ahí ya tenía las resistencias de base. Pero es una potencia un poquito alta, por eso le tuve que poner 3. En otro video les voy a explicar de forma más detallada y no así de rápido cómo calcular este circuito, porque realmente es muy sencillo. En fin, como les dije, esto era lo único que quería mostrarles. Espero este video les sirva. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, no hay ningún problema. Y si mi video es de tu agrado, dale me gusta. Y si el contenido de mi canal también es de tu agrado, suscríbete al canal y comparte este video para que más gente pueda saber cómo hacer una fuente solamente con 2 transistores. Nada de LM317 ni otros integrados. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima. Chau, chau.